Muy bueno. ¿Quién se acordó? Bien. ¿Alcanzan ahí a ver completa la pantalla? Sí, 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 se ve bien. Muy bien. Bueno, vamos a este cuadrito que nos trae a la memoria los tres pasos principales que tenemos que tener en cuenta siempre que preparamos una lección. Incluso en la lección bíblica de evangelística se dan los mismos pasos, ¿ah? Las lecturas, la comprensión y la aplicación. Esos tres elementos tienen que estar presentes cuando nosotros preparamos. La parte de lectura ya la hemos estado viendo y es lo que yo les decía que ya deberían ustedes estar avanzando en la propia lección que van a elegir para dar la práctica. Eh, y entonces ahí tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué dice el pasaje? Y entender lo que Dios estaba diciendo a esos receptores originales. En esas lecturas nosotros vamos haciendo, primero poniendo el foco en los lugares que se mencionan, después en los personajes que están descritos ahí y vamos encontrando sobre cuál personaje principal vamos a enfocar nuestra lección. Y tenemos que tomar una decisión de eso también, porque muchas historias puede ser que haya varios personajes y podemos tener varios que pueden ser los principales, pero nosotros tenemos que hacer foco en uno porque es en base a ese que nosotros tenemos un objetivo específico para enseñar en la clase. No podemos abarcar todos los objetivos que se podrían tener en una historia bíblica, y tampoco y también va a ser muy enredado si estamos tomando muchos personajes principales a la vez. Eso a veces se puede hacer en una charla para jóvenes o en un sermón para todo el grupo de adultos, pero para los niños siempre es conveniente que nosotros elijamos un personaje principal y sobre lo que le pasa a ese personaje principal vamos haciendo las aplicaciones correspondientes. Y también vamos eligiendo los eventos que vamos a tomar en cuenta en esa historia en función del personaje que hemos elegido. El paso 2 es la comprensión del pasaje y ahí es donde estamos ahora trabajando qué significa el pasaje y cuál es el principio bíblico principal. Eso es un poco lo que hemos estado viendo en la clase 3 de lección bíblica. Y decíamos que lo tenemos que definir ese principio bíblico. Por ejemplo, Dios cuida de sus hijos en todo momento. Eso podría ser un gran principio bíblico. O, por ejemplo, Dios permite que sus hijos pasen por pruebas. Eso también es un principio bíblico general. Eh, Dios, Dios nos perdona o puede perdonar cuando hemos caído en pecado. Cuando vamos a hablar de la confesión, por ejemplo, que podría ser una enseñanza bíblica a aplicar. Entonces, hay grandes principios bíblicos y nosotros tenemos que elegir uno principal para nuestra lección. Ese principio va a estar enfocado también en el objetivo que tenemos y el objetivo que hemos puesto. Vieron que ya vimos la clase de objetivos, entonces tenemos que haber escrito esos objetivos principales. Ahora vamos a ver específicamente qué es la enseñanza principal, que está vinculada al principio bíblico principal. Una vez que nosotros tenemos ese principio bíblico, entonces vamos a poder definir ahora la enseñanza, que es el mismo principio, solo que con palabras adecuadas para transmitirlo a los chicos. Entonces, em, ¿cómo podemos definir? Que no sé por qué no pasa acá. Acá estaría entonces la definición de lo que es la enseñanza principal. Es la declaración del principio bíblico principal, que es el enfoque del pasaje bíblico. La enseñanza principal se debe expresar en términos que un niño pueda entender y recordar. Es decir, que a lo mejor el principio bíblico está puesto en palabras generales, en palabras de teología, digamos, porque a veces puede ser también Dios es omnipresente.
el principio bíblico que vamos a trabajar. Y eso lo queremos transmitir en palabras que el niño pueda entender. A ver, ¿qué podrían poner ustedes si el principio fuera Dios es omnipresente? Dios está en todos los lugares. Muy bien, eso sería una manera de transmitir en palabras o en términos más adecuados para que el niño lo entienda. Dios está en todas partes. Em, También podría ser algo vinculado a otro de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es santo. Podría ser un principio bíblico principal. ¿Cómo podríamos nosotros enseñar la enseñanza o tener declarada la enseñanza principal? Dios no tuvo pecado. Natacha, ¿lo estás? ¿Cómo dijiste? ¿Me escuchas? Sí, más Dios es fuerte. santo, perdón. Dios es santo porque no tuvo pecado. Claro, Dios no hace nada malo. Él es perfecto. Podría llegar a ser una forma más fácil de que lo comprendan los chicos. Bueno, Puro, pero ahora podemos decir puro, limpio. puro, limpio, Él no acepta nada malo. ¿m? Y su naturaleza es siempre perfecta. Entonces, la idea, vamos yendo por ahí. Ahora vamos a ver cómo lo tenemos que expresar, cómo tenemos que expresar esa enseñanza principal. Tiene que ser algo que sea fácil de recordar, que el niño lo pueda tener ahí a flor de piel, que le sea fácil recordar lo que se le enseñó en la historia. Que esté declarada en términos sencillos es lo que hemos practicado recién, es decir, cómo podemos llevar un término más complejo a una cosa más sencilla que sea fácil de comprender. Declarada como una conducta, ahí está mal puesto, como una conducta o una verdad positiva. Normalmente es bueno que esté en positivo, no en negativo, lo que se declara. Y por último, que sea personal, que esté referida al niño. Entonces, por ejemplo, recién cuando decíamos Dios es omnipresente, como el principio bíblico, la enseñanza decíamos, Dios está en todas partes. Pero si quisiéramos acercarlo más a este concepto que está acá, podríamos decir, a todo lugar, en todo lugar donde vos estés o donde tú estés, Dios estará presente. ¿Entienden? Lo hacemos personalizado. Esa es la manera en que tenemos que trabajar esta enseñanza principal. Y acuérdense que la enseñanza principal la vamos a repetir en 2 o 3 oportunidades a lo largo de la historia. Es decir, que va a ser una frase que vamos a mencionar y la vamos a estar martillando sobre eso en 2 o 3 lugares que son los momentos dentro de la historia que nosotros elegimos para hacer esas aplicaciones. Y después va a haber un momento en esa historia bíblica de crecimiento donde vamos a hacer una aplicación evangelística. ¿Se acuerdan de eso? Siempre venimos repitiendo estas partes. Y otra cosa importante que tiene que haber cuando nosotros declaramos la enseñanza principal es que estamos identificando al niño cristiano, porque cuando hagamos la aplicación al niño evangelística para el niño no salvo, vamos a decir, y si vos todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, ahí lo estamos identificando al niño no salvo o que ha venido por primera vez, entonces nos referimos a él en forma más directa cuando hacemos esa aplicación evangelística. Pero el resto de las aplicaciones decimos, si vos sos un hijo de Dios, en todo lugar donde vos estés, Dios va a estar con vos. Eso es una frase de enseñanza principal aplicada al niño cristiano. Fíjense que esa enseñanza, hay 3 lugares donde normalmente podríamos hacer la aplicación. Puede ser que ustedes la cambien, no es una regla absoluta esto, pero sí una idea para que ustedes tengan dónde se puede hacer
esa aplicación de la enseñanza. Una puede ser en el problema o dilema. Cuando estamos dando la historia y llegamos al punto del problema, ahí es una buena oportunidad para hacer esta aplicación o en meter la enseñanza principal. Otro de los lugares puede ser donde la solución empieza a tomar forma o hay una intervención especial para resolver el problema que tiene el personaje. Y entonces Dios está interviniendo en la vida de ese personaje y ahí hago la aplicación a cómo Dios interviene en nuestras vidas y en la vida del niño salvo. Entonces es un buen lugar ahí también donde puedo tener un momento de aplicar. Y también, por último, se puede dar en el desafío. ¿El desafío qué era? ¿Alguien recuerda? Lo que le damos al niño para que ponga en práctica la enseñanza que le estamos dando, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser una Claro, actividad en la semana, puede ser alguna cuestión en bien. particular que nosotros le pedimos. Sí, 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 relacionado con la historia bíblica. Es, digamos, una actividad muy concreta que le estamos diciendo al niño, bueno, y eso, mientras más conocemos a los niños, mejor vamos a trabajar los desafíos, porque van a estar vinculados específicamente a las necesidades. Supongamos que en nuestra clase estamos notando que hay mucha envidia y que hay muchos niños que se están envidiando entre ellos y demás, entonces tenemos una buena oportunidad para que el desafío, por supuesto que la historia esté vinculada a esta enseñanza, que esté con el objetivo de que los niños cambien su actitud de envidia. Entonces el desafío podría ser esta semana, cuando sientas o empieces a pensar en lo que tiene tu amigo, hagas tal cosa, ¿no? O escribas en un lugar, Dios me ha dado mucho o algo así. O sea, le damos una actividad totalmente concreta para hacer en ese momento. O cuando empieces a sentir que querés tener lo que tu amigo tiene, orá al Señor para darle gracias por las cosas que tenés. Entienden que siempre ese desafío va a estar en función de la necesidad, va a responder a la clase bíblica que hemos dado y es una actividad bien concreta. Les podemos incluso dar ¿Puedo hacer materiales a una los chicos. pregunta? Sí, sí, Dayana. Eh, sí, a ver si entendí bien. Podríamos decirle, bueno, con este concepto, ¿no? Por ejemplo, de Dios está en todos lados, Él nos ve, Él nos escucha, como hacer todas Ujú, esas pautas y si el tema fuera ese el de la envidia, podríamos decirle, ¿se acuerdan que estuvimos viendo o recién vimos que Dios está en todos lados? Bueno, cuando nos pases ese tipo de cosas, como también incluirnos nosotros como maestros, poder decirle a Dios, ayúdame a darte gracias por lo que sí tengo, ¿no? En una ujú. manera, no decir eh, quiero lo del otro, sino de entender lo que yo tengo, porque a veces, por ejemplo, en los niños sabe pasar de que no se quieren dar cuenta o no se dan cuenta, mejor dicho, de lo que tienen, sino de lo que Claro, quieren o de lo que pueden obtener. sí, sí, ¿Sería sí. algo así? ¿Está Claro, bien? en ese caso, Ah, digamos, bien, es muy probable que ahí la enseñanza principal no es Dios está en todas partes, es otra relacionada con bien, debemos ser agradecidos, por ejemplo, o bien, Dios nos pide que seamos agradecidos. Entonces sí, ahí la enseñanza principal, por ejemplo, podría ser esa. Dios quiere que seamos agradecidos, pero em, la actividad o el desafío que hemos pensado es concretamente, le hemos dado, por ejemplo, un pequeño cuadernito o unas hojas para cada día de la semana y les decimos, chicos, el domingo que viene ustedes tienen que traer esto con cada día marcado un motivo de agradecimiento que hayan pensado. Y estamos perfecto. tratando de pensar en esa actividad para ir disminuyendo el sentimiento de envidia, a lo mejor, ¿no? Por ahí es medio enredado lo que estoy diciendo, pero
la idea era repasar qué era el desafío. El desafío normalmente lo vamos a dar al final de la historia. Cuando ya hemos terminado la historia, vamos ahí a presentar una actividad específica para que los chicos trabajen esa enseñanza principal en su casa o en el tiempo que están entre medio de los encuentros. Entonces, quedó clarito que sí podrían ser estos 3 lugares de la historia donde nosotros podríamos incorporar la enseñanza principal. Sí, Fíjense que acá hay una diferencia con la historia bíblica evangelística, porque en la evangelística nosotros teníamos que incorporar las 5 verdades, ¿se acuerdan? Y entonces había 5 momentos que tenemos que hacer un traslado y hacer la aplicación de Dios te ama, soy pecador, Cristo murió por mí, le recibo y soy salvo durante el proceso de cuando estoy dando la historia bíblica. En este caso, estamos hablando de 3 lugares donde vamos a aplicar esa enseñanza principal y vamos a estar repitiendo ese mismo concepto. A lo mejor lo vamos a decir con palabras distintas, pero va a ser el mismo concepto. Por ejemplo, si estamos dando la omnipresencia de Dios, vamos a estar repitiendo Dios está con vos o Dios está en todas partes, ese mismo concepto en estos 3 lugares. Podrían ser otros más. Podría ser que no sean estos 3 exactamente, sino que estén ubicados en otra parte. Podría ser que lo ubique después del incentivo, justo antes de empezar la lección. También podría ser, ¿eh? No es una regla. Esto es simplemente un consejo de dónde podría llegar a estar. Y acá tenemos el esquema de cómo vamos dando la historia. ¿Se acuerdan de este esquemita como una B que se va acercando cada vez más al niño con la palabra? Al principio están más separados, porque justamente la Biblia nos trae historias de hace muchos años, en una situación totalmente diferente de la que hoy ellos están viviendo, y nuestra idea es que a medida que vamos contando esa historia bíblica, cada vez el niño se hace más amigo, se encuentra con ese personaje principal, ve que a ese personaje principal le puede pasar algo muy parecido a su vida o a él, y entonces cada vez la historia bíblica va acercándose más a la vida del niño. Y entonces, a medida que vamos relatando los eventos en la historia bíblica, vamos haciendo estas aplicaciones de la enseñanza principal en diferentes momentos. Esto simplemente está haciendo una representación de lo que vimos recién. En el problema o dilema del personaje, cuando ese personaje tiene una solución a su problema y hay una intervención especial de Dios, y luego en el desafío, una vez que se produce el clímax de la historia, se resuelve el problema del personaje y tenemos el planteamiento del desafío para el niño. Entonces ahí son lugares posibles donde podemos incorporar esa enseñanza principal. Tenemos que orar siempre, por supuesto, cada vez que vamos a dar una historia bíblica de crecimiento es importante tenerlo en oración para que el Espíritu sea el que selle la enseñanza principal. No somos nosotros los que vamos a lograr que esa enseñanza quede plasmada en el corazón de los chicos, sino que es el Espíritu Santo el que va a estar obrando y va a estar trayendo esa palabra específica en forma muy puntual en su vida, y tenemos que confiar que Él hace la obra, ¿ah? Y de alguna manera esa vida queda impactada por estas verdades que son tan importantes que los chicos vayan adquiriendo, que van a permitir un cambio de pensamiento, que van a permitir un cambio de conducta, que van a permitir finalmente un cambio de vida. Fíjense en este caso la historia de Jesús calma la tempestad. En este caso se elige el principio bíblico principal: Dios da paz en medio de situaciones de miedo. ¿Y cómo desarrollamos los eventos? Bueno, el primer evento, Jesús dijo a sus discípulos que fueran al otro lado del mar. Jesús deja la multitud y se fue en la barca con los discípulos. Se levantó una gran tempestad y ahí entonces aparece el problema de los personajes. En este caso, los personajes son los discípulos, y
ahí es un momento que se puede hacer una aplicación de la enseñanza principal. ¿Mm? Después seguimos con la historia. Las olas enormes hicieron que la barca empezara a hundirse. Jesús estaba dormido en la parte de atrás de la barca. Los discípulos despertaron. Fíjense que cuando yo hice la representación, la demostración de esta historia, la enseñanza principal la puse en el evento E. No sé si se han dado cuenta de eso, pero cuando marcábamos que Jesús está dormido, ahí yo decía, a veces parece que Dios no estuviera presente cuando nos pasan cosas difíciles. ¿Mm? Y entonces ahí se metió la enseñanza principal. No usé el mismo esquema que acá. ¿Mm? Bien, después, por ejemplo, sigue, los discípulos despertaron a Jesús, le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Y ahí Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. ¿Por qué? En ese momento, porque este vendría a ser el clímax de la historia, ¿ah? Donde se da la solución al problema que están teniendo. Y entonces es un buen momento para hacer la segunda aplicación. Ahí ven los muñequitos del alto que nos indica la aplicación para el niño salvo. Finalmente se sigue con la historia, el viento y el mar se callaron por completo, Jesús preguntó a sus discípulos por qué tenían miedo, no tienen fe, y los discípulos tuvieron gran temor, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí, bueno, podría estar un desafío final y hacer nuevamente la aplicación de la enseñanza principal. Fíjense el principio bíblico principal, Dios da paz en medio de situaciones difíciles, y fíjense cómo estaría redactada la enseñanza principal. Si has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, recuerda que Jesús tiene poder para darte paz cuando tengas miedo. ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia entre el principio bíblico? Es una generalidad. Normalmente está vinculado con el carácter de Dios o la manera en que Dios obra o lo que Él hace. Y después la enseñanza está relacionada al niño, escrita en términos que él comprenda, dirigida al niño y a la vez está específicamente dirigida al niño salvo, porque dice, si has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, eso es, si sos un hijo de Dios, recordá que Jesús tiene poder para darte paz cuando tengas miedo. Y bien específica en las situaciones cuando tengas miedo. Veamos esta otra historia y después sí vamos a hacer un trabajo que tenemos ahí con otras historias, pero veamos esta otra. ¿Se acuerdan la historia de Daniel y sus amigos cuando son llevados a la corte ahí en Babilonia? Los habían sacado de su tierra, de su lugar y los habían trasladado a esta zona. Y bueno, y todo era nuevo para ellos, y allí muchas comidas estaban previamente ofrecidas a los dioses de Babilonia, entonces ellos, los amigos, se proponen que no van a comer esa comida del rey, sino que van a comer la comida que estaba más sana, que no había sido ofrecida a los reyes, a los dioses. Y entonces dice el principio bíblico principal de esta historia, el creyente glorifica a Dios cuando por el poder de Dios resiste el pecado y hace lo bueno. ¿Cómo se les ocurre que podría ser la enseñanza principal en este caso? ¿Alguno que se anime a armar una enseñanza principal? Si sos un hijo de Dios, Si sos un hijo de Dios, eh, como hijo de Dios, alabás a Dios cuando haces lo que Dios quiere. muy bien.
Alabás al Señor, honrás al Señor Honras al Señor. cuando No me haces animaba a lo que Él decir quiere. honrar, porque a Sí, veces también la puede ser palabra honrar es complicado, complicada para el niño. ¿sí? O Dios se pone contento cuando haces lo bueno, lo que a Él le agrada. Cuando no tomas parte, por ejemplo, si son preadolescentes, por ahí se puede decir, cuando no tomas parte de cosas que no son puras, que no son limpias. También podría ser, si sos un hijo de Dios, o le podríamos decir, así como Daniel, vos también podés mantenerte eh, limpio o puro, o podés apartarte de las circunstancias que te rodean o de las Muy cosas que el bien. mundo te ofrece. Exactamente. Esta lección es buenísima para dar a los preadolescentes, ¿eh? Tiene un montón de cosas interesantes. Rebeca recién dijo algo que está muy bueno para poder recordar. Ella dijo, así como Daniel, ¿por qué ella puso ese conector? Porque Está haciendo una normalmente, aplicación. claro, cuando hacemos la aplicación, acuérdense que tiene que haber una frase unión. Entonces, siempre antes de mencionar la enseñanza principal como tal, que es lo que vamos a dar, tenemos que hacer la conexión con la historia. Ella puso una comparación en este caso, así como Daniel. Podría haber sido una pregunta, o podría haber sido en una exclamación, o simplemente con una frase de una declaración. Una Pero está afirmación bueno también. una afirmación, exactamente. Ella lo hizo sin darse cuenta, ¿no? Pero siempre que hagamos la aplicación va a estar hecho con una frase unión. ¿Mm? Muy bien. Bueno, desarrollo de los eventos en esta historia de Daniel. Fíjense que esto es muy importante que ustedes lo hagan con la historia de José que van a elegir y van poniendo uno a uno todas las partes de la historia que van a desarrollar. Normalmente coinciden con versículos o a veces dentro de un versículo puede haber dos eventos. ¿Ah? No es regla de que siempre cada evento es un versículo. Bueno, y acá, ¿dónde pone las enseñanzas? La pone en el evento de Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y pidió permiso de comer las legumbres y simplemente mantenerse a legumbres. Y ahí entonces hacemos la primera y después, bueno, siguen los eventos de la historia. Apenas denegó la primera solicitud por temor a la reacción. Daniel solicita nuevamente una prueba de 10 días. Y finalmente, Melzar concede la solicitud. Ahí cuando hay una resolución del problema, a través de la concesión que hace Melzar, entonces ahí podemos hacer la segunda aplicación. Después sigue la historia. Daniel y sus amigos pasan por la prueba, les dieron permiso para continuar con esa dieta especial. Dios le otorga a Daniel y sus amigos el conocimiento y la sabiduría especiales. Después de 3 años fueron presentados ante el rey y los encontró 10 veces mejores y fueron colocados en puestos importantes en Babilonia. Y otra vez podríamos tener el momento de aplicación. Si ustedes miran esto así, ¿se les ocurre que habría otro lugar donde podrían hacer las aplicaciones de la enseñanza principal? Yo, por ejemplo, hubiera elegido eh, el de Daniel y sus amigos pasaron la prueba, el punto H, porque ahí es un buen lugar para decir, a pesar de que comieron solo legumbres y una dieta muy especial, ellos estaban mejores que ninguno de todos los otros jóvenes que estaban ahí en la corte del rey. ¿No les parece que Dios nos premia cuando hacemos las cosas que a Él le agradan y resistimos lo que es malo, lo que no nos va a hacer bien? Y entonces en forma de pregunta estoy conectando y haciendo la aplicación. Entonces, siempre el momento o el lugar donde van a hacerlo, eso lo definen ustedes como maestros en el mejor punto donde quieren hacer la aplicación. Y acá es donde podemos tener una enseñanza principal, ¿eh? Una redacción. Dios te dará fuerza para honrarlo haciendo lo que es correcto. Hay muchas maneras de redactarlo, por eso les digo que esto es muy amplio, no hay una regla fija
ni una forma específica. Cada uno lo va a hacer en función de su grupo, de lo que quiere transmitir a los niños. Bueno, entonces, cuando escribimos el objetivo de la historia, lo hacemos en función de lo que desea que los niños hagan como resultado de esta lección. Muchas veces nos va a pasar que hemos estudiado la lección y los objetivos finales los vamos a terminar de pulir y repasar una vez que tenemos la historia armada ya. No siempre vamos a poder establecer todo desde el comienzo, sino que a veces vamos a tener que terminarlo al final. Bueno, acá en Jesús calma la tempestad, esto ya lo habíamos dicho, y entonces el objetivo de acción, por ejemplo, si fuera la historia de Jesús calma la tempestad, podría ser que el niño salvo se apropie de la paz de Dios en cada situación donde pueda tener miedo esta semana, aplicando los pasos presentados en la lección. ¿Mm? Entonces, una vez que yo trabajé ya la lección, definí dónde voy a hacer las aplicaciones y todo, vuelvo a objetivos y ahí entonces le pongo punto final o le doy una pulida al objetivo de acción que tenía para la lección. En el caso de Daniel, el objetivo podría ser que el niño salvo elija hacer lo correcto usando las palabras claves y el versículo para memorizar. Patsy, Sí, una cosita, es interesante que cuando trabajamos los objetivos, si ustedes se fijan los objetivos, los objetivos son fáciles de armar cuando uno responde a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿quién, qué, cuánto y cuándo? ¿No? sí. Ujú. ¿Quién? El niño, ¿qué debe hacer? ¿Tiene que hacer lo correcto o en este caso tiene que apropiarse de la paz de Dios? ¿No? ¿Cuánto? Sí, Bueno, en cada situación, ¿no? exactamente. Y cuándo? Bueno, todos los días de la semana, ¿no? Entonces, Sí, cuando uno responde a ciertas preguntas, te ayudan un montón a armar el objetivo, más que nada. sí, 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 sí. Eso no recuerdo si lo dijimos, pero cuando tuvimos la clase de objetivos veíamos que es importante hacernos esa pregunta para poder definir algo bien concreto, conciso, que sea posible de poner en práctica, porque a veces Tal cual, podemos delirar en objetivos que no son posibles de aplicar o muy difíciles de llegar. Entonces tal tiene que cual. ser algo concreto, conciso y fácil de poner en práctica. Exactamente. Y después no lo podés evaluar, porque el principio por el cual vos estás enseñando a los niños es para después evaluar si ellos crecen realmente. Si pones objetivos que son difusos, nunca vas a poder evaluar si realmente se están cumpliendo o no. Claro, claro. Y nos pasa, muchas veces uno está poniendo objetivos así generales, que el niño aprenda a orar, que el niño, y no estamos pudiendo evaluarlo porque no hemos puesto algo concreto, para poder evaluar algo así. O que el niño lea la Biblia todos los días. Es muy general, pero hay que ver de qué manera lo podemos ir mirando y observando para ver si eso realmente se está cumpliendo. Bueno. Me gustaría para terminar que fueran a la página 175. Vamos a hacer un trabajito ahí. Cada uno va a pensar en una de las 175 de sus manuales. Y vamos a trabajar en esto de redactar una enseñanza principal. A ver, Andrea, ¿estás ahí? Andrea ya enseguida sigue. Natacha. Natacha, vas a tener el 1. ¿Tenés el manual a mano? Sí, El principio bíblico que dice, Cristo ofrece la victoria en cualquier situación. Anda pensando cómo redactarías la enseñanza principal, ¿sí? Carolina Dale. Asisto, haces el 2. Martín el 3. Dayana el 4. Mariela Muñoz el 5. Cristi, vos Perfecto. podés hacer uno, pero no tenés el manual ahí, me parece. Te lo paso, así lo anotás. Cristi Pernea.
Se debe ser agradecido en todo, es el principio bíblico principal. Se debe ser agradecido en todo, el 6. Muy bien. Perdón, Papsi, es que se me Sí, dio vuelta el libro. Estábamos en la página 40. página 175 y te tocaría el 1. Sí, el 1 me dijiste. Entonces, escriban ahí cómo ustedes harían la enseñanza, cómo pondrían la enseñanza principal. Recuerden que tiene que ser dirigida al niño salvo y que tiene que contener en forma sencilla el principio bíblico. Ujú. Papsi, ¿cuál me ¿Sí? tocaría a mí? Rebeca, no te di el 7. Los creyentes deben compartir con otros. Diana, te di, no me acuerdo. Sí, el 4. Bien. Bueno, el que lo tenga, lo vamos compartiendo. Vamos con el primero, a ver. Natacha, ¿pudiste? Cristo ofrece la victoria en cualquier situación. Cristo nunca nos abandona cuando tenemos un problema. Podría ser, pero en vez de decirlo nos abandona, ¿cómo lo harías referido al niño, salvo? Si sos un hijo de Dios o si ya sos parte de la familia de Dios, Cristo siempre está contigo. Él siempre está contigo. Bien, puede ser, muy bien. Bien. Acá está escrito en el manual, si ya eres un hijo de Dios, Jesús puede ayudarte a decir no al pecado, porque si es sobre victoria, también podría ser enfocado con el tema del pecado. O sea, cuando hablamos de victoria, puede ser vinculada a victoria sobre las pruebas o victoria sobre el pecado, que también ahí cambia mucho el enfoque. El punto 2, ¿quién lo tenía? Es necesario compartir el evangelio con otros. Caro, ¿qué pusiste? Ahí yo podría poner, vos podés contar a otros la buena noticia o vos también podés contar a otros que Dios les ama. Muy bien. Se Y te me ocurrió. faltaría un poquito más afinado, podría ser, si vos conociste el Evangelio de Jesús, podés contar a otros acerca de la buena noticia. Muy bien. El punto 3, Martín, ¿te lo di a vos? Se Sí. debe decir la verdad bajo cualquier circunstancia. Yo puse eh, para quienes somos hijos de Dios, es importante que digamos la verdad todo el tiempo. Perfecto. Vieron que está relacionado al niño y está con palabras mucho más adecuadas o sencillas para que ellos lo entiendan. Punto 4. Los creyentes deben perdonar a otros. Sí, yo puse 2. Puse Dale. los hijos de Dios perdonamos y después puse a Dios le agrada que sus hijos pidan perdón. Muy bien. Ujú. Está Como bien ya que a incluyendo veces a los chicos. se puede hablar en plural. A veces también Ujú. podemos dar la aplicación general en plural, siempre vinculándonos al grupo de salvos. Sí. Aquellos que formamos parte de la familia de Dios, tenemos tal cosa o podemos tal cosa. Se puede hacer eso también, Ujú. no es problema.
Lo pueden hacer Bien. en segunda persona, o sea, en forma imperativa, definiéndolo como al niño específicamente o incluyéndonos también el maestro con los niños. Muy bien, el punto 5, Dios desea tener comunicación con sus hijos. Mariela, ¿lo tenés Dios, vos? sí, Sí. sí. Dios se pone feliz cuando se comunica con sus hijos, o le Sí, agrada comunicarse con sus hijos. pero fíjate que todavía estás planteándolo como un principio bíblico. Bien. ¿Cómo lo harías más enfocado al niño? Si sos hijo de Dios o si ya recibiste Ah, a si sos Jesús en hijo tu de Dios, corazón, a Dios sí, le agrada comunicarse contigo o con vos o con muy los bien, niños. sí. Si sos un hijo de Dios, Él se agradaría de comunicarse con vos todos los días o todo el tiempo. ¿Mm? Perfecto, Muy perfecto. bien. El 6, se debe ser agradecido en todo. No sé si Cristina lograste hacerlo. Sí, yo puse, puede ser una, soy hijo de Dios y debo agradecer todo lo que Él me da, o soy hijo de Dios y agradezco por mi familia, por los alimentos que recibo, por mi vestimenta. Muy bien. Ujú. Y bien concreto ahí, con motivos y todo. Muy bien. Y el 7, los creyentes deben compartir con otros. Rebe. Bueno, yo le puse, sí, como hijo de Dios, nosotros debemos de compartir con otros la verdad de Cristo o referente a lo que estamos compartiendo, qué verdad estamos compartiendo. Muy Por bien. ejemplo, Ujú. como hijo de Dios debemos compartir con otros que Jesús es luz. Por ejemplo, haciendo alusión que estamos Para en el mes, concretizarlo un poco claro, más. Muy bien. de Halloween. Sí, 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 sí. Y a veces esto también puede ser compartir qué cosa, alguna verdad o compartir tus cosas podría ser, ¿ah? Dios quiere que Claro, por eso compartas lo digo que tenés, depende de la del verdad objetivo que principal uno que le tenga estemos para la dando. lección. Muy bien. Bueno, ahí tienen otros más para repasar después, si quieren, en la semana y trabajar esto de diferenciar lo que es el principio bíblico de la enseñanza principal. Son las 9, las 10, así que tenemos que seguir con otros dos temas, ya no lección bíblica, pasamos a otros temas relacionados con la vida cristiana. Si quieren, seguimos o tenemos un pequeño corte acá de 5 minutitos, ¿les parece? Si no, lo ponemos entre medio. Andrea, ¿vos qué pensás? Hola, los que no he saludado, buen día. Como quieran, Bendición. me da igual si Hacemos quieren 5 hacerlo minutos ahora o ahora para que busquen el bueno, mate o se levanten un poquito y en y 5 armamos minutos, nosotros el material, ajá. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, nos dale. desconectamos entonces. Andrea, ¿querés que te pase acá o vos podés compartir ahí? A ver, intento ahí si Sí, puedo espérate, compartir. tengo que poner como confitriona para Sí, compartir. confianza, me tengo que poner, Ujú, ahí te pongo. fíjate. Espero poder hablar. Estoy saliendo de una gripe y me agarra el ataque de tos. Así que bueno, espero. Si ven que corto el micrófono es porque me dio el ataque de tos, pero bueno, intentar hablar. ¿Ahí estuvo? Ahí está. Sí, que casi Mm. siempre yo hago así, tomamos un recreíto entre medio cuando se hace la Ujú. hora para que no sea Buenísimo. tan pesado. Ajá. A ver. Eh, sí, faltan varios, che. Ujú. Bueno, la Ahí se Adriana y ve. la Gladys hoy no podían. Buenísimo. Fíjate, espérate, cuando vos Sí. compartas, ahora ponen el modo presentar, a ver si se puede ampliar, porque se ve más chiquito. Ajá. Espera. Ah, ¿viste Ujú. abajo que tiene la paletita esa para compartir Sí. ampliado? Ahí. Sí. Sí, pero no se modifica. Volvete de nuevo. Ah, ahí está, ahí entró bien. ¿Entró bien?
Sí, 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 entró bien ahí. Ah, perfecto. Entonces lo dejo ahí. Sí, sí, ya está, no lo toqué. Eh, sí, dejemos eso así. Ah, ¿Vos ya coordinaste con las chicas de San Juan para la visita allá? Van a estar el día sábado, ¿no? sí, va a ser un sábado. Ahora quería charlar con ellas a ver el horario, hacerlo en la mañana, Ujú. ver, a ver qué les conviene. ¿Ah? Bueno. Ahí está. Me voy a poner el mate, Andrea. Dale.
Volvemos. Se fueron a preparar el mate. Mm. Bueno, arrancamos así, alcanzamos a terminar a la hora prevista, que hasta ahora vamos bastante Sí. bien. Vamos bien. Una horita más tenemos, ¿no? Ujú. Más o menos. Sí, sí, sí. ¿Están allí? Sí, Andrea, no sé si alcanzás a ver o estás media ciega con la presentación, pero Sí, están con casi la todas pantalla. las pantallas abiertas. ¿Ya están ya? Buenísimo. Ujú. Bueno, la idea es poder en este momentito compartir, así que vamos a tener algunos momentos de la clase de ahora también donde podamos ir compartiendo algunas cosas, así que bueno, esperamos que sean todos buenos participantes. Los he estado escuchando y parece que son de participar, así que eso está bueno. No queremos sentirnos que estamos solas. Mm. Bien, vamos a ver uno de los temas. Yo les voy a animar que vayan a la página, si no me equivoco, cualquier cosa, Paxi, fíjate, porque yo no tengo el manual justo acá de los alumnos, pero que la vayan buscando, página 37. Pero yo quiero empezar con dos preguntitas, hacerles y que ustedes me respondan. ¿Qué significa ser un cristiano hoy? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué significa hoy ser un cristiano? ¿A qué nos enfrentamos? A ver si alguno me dice. Ser ejemplo como Jesús, nos enfrentamos a los desafíos propios de una vida que muestre lo que Jesús era en este mundo, acorde al tiempo Ujú. actual en el que vivimos, ¿no? Bien, buenísimo. Ajá. ¿Qué más? A Disculpe, ver, me Rebeca. conecté recién. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa ser hoy un cristiano en el mundo actual? ¿Qué Creo, desafíos enfrentamos? ¿Qué les parece? yo creo Ser que ahí cristiano. es, Disculpe. Sí, a ver, Rebe y después Caro. Bueno, para mí ser cristiano es ser imitador de Cristo hoy, en Ujú, la actualidad. Ser como Cristo fue mientras estuvo en la tierra. ujú. Buenísimo. ¿Caro? yo creo que para nosotros, en nuestro ámbito, en las iglesias y todo, es ser imitadores de Cristo, pero ante el mundo es un poco confrontar todas las cosas que estamos viendo, la maldad, Mm, el mm, egoísmo, tal cual. y es decir, Ujú, bueno, confrontar, hay otra opción, ujú. no es así, me parece que tenemos como una función o una labor de un poco mostrar y confrontar todo eso que vemos hoy en día como algo común y decir, no, no es Tal cual. así. Ujú, tal cual. Hoy los cristianos estamos enfrentando situaciones y como maestros también, ¿no? Y así como nosotros también enfrentamos estas cosas, nuestros niños, los que son salvos y los que no, están enfrentando un mundo muy complejo. Llegan a nuestras horas felices, a nuestras clases con situaciones muy, muy difíciles y nos tenemos que preparar. Por eso la lección bíblica es tan importante y seguramente les puede aportar lo que vamos a ver ahora de conducta cristiana. Parece como un, debemos ser, ¿qué debemos mostrar? Religiosidad, ¿cómo lo podemos explicar a los niños? Miren, yo les voy a leer, ustedes presten atención. Les voy a compartir dos casos nada más cortitos Disculpa, y ustedes, ¿cómo?
Disculpa, digo, sabe que Sí, me viene ese texto que sí. dice, sed imitadores de mí. Nosotros como Ujú, maestros debemos ser ese modelo a seguir ujú, y nosotros exactamente. seguir el modelo de Cristo. Exacto, y cómo nos cuesta mucho, ¿no? Cómo le está costando al cristiano mantenerse fiel, ¿no? Como la historia de Daniel siempre me recuerda eso, mantenerse puro, limpio en medio de un mundo que va en contra, ¿no? Vamos como en contra de la corriente. Yo les voy a leer un caso, una situación, y a medida que yo la vaya leyendo, observen qué tipos de conducta se ve acá en los niños, ¿sí? Les voy a leer uno ahora. Y dice, después de la escuela, vamos a poner María, ¿m? Estaba tan ocupada jugando afuera con sus amigos que no hizo sus tareas. El día siguiente en la escuela, María le dijo a la maestra que tuvo que ayudar a cuidar a su hermano menor porque su mamá estaba enferma y no tuvo tiempo de hacer sus tareas. ¿Qué tipo de conducta observan aquí? ¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo esa niña? Mintió. ¿Mintió? Bien, mintió, ¿sí? Eso es lo que esa hizo. Muchos chicos les suele pasar. Estas conductas se ven a diario, ¿sí? Son ejemplos. Miren esta otra. Antonio estaba hablando con sus amigos después de la escuela, cuando Jaime, el niño nuevo, pasó por allí. Los amigos de Antonio comenzaron a decirle cosas feas a Jaime. Antonio sabía que sus amigos esperaban que él hiciera lo mismo, pero recordó el versículo y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Él sabía que debía tratar a Jaime con amabilidad, de la manera como le gustaría que lo trataran si él fuera el niño nuevo. Antonio animó a sus amigos a dejar en paz a Jaime y se ofreció a caminar con Jaime hasta su casa. ¿Qué tipo de conducta observamos acá? ¿Qué les parece? Y Qué un buena niño que conducta, así, qué un Tuvo niño empatía. que, ¿no? Lo que bien. había aprendido Ujú. en el versículo. Tuvo un corazón bondadoso. Ujú. Fue solidario, La fue palabra le pacificador habló. también. La palabra, evidentemente, vieron, también están esos niños que la palabra que Sí, nosotros hemos explicado, hemos enseñado, después ellos lo sí, aplican, ¿sí? Eso es lo sí. bueno que vemos aquí, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ustedes, sí, si no me equivoco, Paxi, vos cualquier cosa me decís, creo que es la página 37 del manual. Ahí. ¿La tienen? Dice Conducta Cristiana 1. Sí, Cualquier cosa me avisa. Sí. Bien, ahí Sí. tenemos una definición. No les quise preguntar a ustedes, pero me imagino que cada uno tiene un concepto de lo que es una conducta cristiana. Y dice ahí, la conducta cristiana es la manifestación exterior de una vida espiritual interior, el comportamiento de un creyente en relación con Dios y con los demás. ¿Sí? La tienen esa definición ustedes, ¿verdad? En Sí. su apunte ahí lo tienen, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Bien. Fíjense, ay, no sé qué hice. Ahí está. Fíjense cómo es la conducta, ¿sí? Primero, cómo es mi relación con Con Dios, Dios. ¿sí? Y luego va a ser mi relación con los demás. O sea, Ujú. dependiendo cómo es mi relación con Dios y cómo estoy yo con Dios, cómo vivo mi vida y cómo lo entiendo y cómo lo he aprendido, es como también yo voy a tratar a los demás, cómo voy a ver la vida, cómo me voy a conducir, ¿sí? Eso es muy importante entender esa imagen de los niños. Primero comienza entonces, como dice ahí, nuestra vida con Dios, nuestra relación para tener una conducta cristiana. Acuérdense que nosotros aprendemos permanentemente y como maestros debemos tener nuestro tiempo devocional, nos ayuda para empezar el día. No quiere decir que no vamos a tener diferentes emociones, enojos, que no vamos a tener tristeza, que no vamos a pasar por muchas situaciones, pero cuando estamos conectados con Dios, Él toma control de nuestra vida. Ya vamos a ver algunos pasajes y algunos ejemplos donde nosotros podemos también cómo enseñarle a nuestros niños a tener una conducta cristiana. ¿Sí? Estamos hablando de niños que ya han recibido a Cristo. Una tarea tremenda, porque no es sencillo. Por eso la lección bíblica, cuando está la clase de aplicación, la parte de aplicación que explicaba Paxi,
es fundamental porque nosotros les damos ahí herramientas a los chicos para poner en práctica esa enseñanza en su propia vida con algo concreto en la semana, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de conducta. Nosotros podemos tener dos tipos de conducta, ¿sí? Ahí ya lo voy a correr. Conductas indeseables, ¿sí? Y conductas deseables, ¿sí? ¿Qué son las conductas indeseables? A ver, ¿qué les parece? Las que no agradan a Dios. Exacto. Son esas conductas que no agradan, como dice acá Martín, no le agradan a Dios, que nos alejan de las personas, que nos hacen daño a nosotros y hacen daño a las personas que nos rodean. Y las conductas deseables son aquellas conductas que nosotros deberíamos tener, que son buenas para nosotros, para las personas que nos rodean también, ¿sí? Fíjense acá, seguimos, ustedes me van avisando. ¿Cuál es la tarea entonces aquí del maestro? ¿Sí? Estas enseñanzas, los pasajes y los bíblicos que vamos a ir viendo, no los vamos a leer todos completos porque vamos a hacer un trabajito, pero qué importante es como maestro que nosotros eso también lo tengamos claro. Y me encantó lo que dijeron al comienzo, nosotros somos imitadores de Jesús, somos el ejemplo que ellos van a tener también para seguir. Ah, ¿cómo resuelve este problema mi Señor? Ah, se enojó, pero ¿qué hizo? ¿Pidió perdón? Nos ven en la iglesia cómo actuamos. Yo siempre recuerdo que pensamos que los niños solos nos ven en nuestra clase y ya no los vemos más. Ellos nos ven actuar en todo momento. Yo trabajo mucho con adolescentes también, porque soy docente de secundaria de hace 34 años. Y realmente una de las cosas que más los conflictúa a ellos es ambigüedad en el creyente. Soy una cosa en la iglesia y soy otra cosa en la familia, en la casa, en donde me muevo, con mi vecino. Y eso los chicos los confunde, no es bueno. Entonces no es que seamos perfectos, pero sí hay ciertas cosas de nuestra conducta cristiana que deben estar muy fuertes como maestro para mostrar cómo se resuelve una cosa, cómo pongo en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Eso es muy importante. Acá nosotros vamos a ver un esquemita que creo que ustedes lo tienen también, ¿sí? Es como una espiral, ¿de dónde comienza? ¿Sí? Comienza con el concepto que yo tengo de Dios. Ahí empezamos nuestra primera relación con Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cuáles son sus atributos? Yo debo conocerlo, ¿sí? Porque eso me va a llevar a un estilo de vida, ¿sí? Fíjense que muchos psicólogos también hablan, ahí ven ustedes completo el cuadro, comienza el concepto de Dios. Según el concepto de Dios que yo tengo, va a ser mi conducta, mi actuar, cómo yo voy a actuar en la vida. Hay gente que actúa como si no conociera a Dios. Y sí, hay gente que no conoce de Dios. Y hay gente a veces que conoce a Dios, pero también sigue actuando a veces mal. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Es líder, ¿no? Y en vez de nosotros juzgar esas conductas, decir, bueno, analicemos la situación. Allá vamos a entrar para ver, darnos cuenta, es interesantísimo este tema. La actitud que yo tengo frente a Dios va a provocar una conducta, ¿sí? Voy a reaccionar. Y eso repetitivo en el tiempo provoca un hábito, ¿sí? Y un estilo de vida. Vuelvo de nuevo, es como una espiral eso, ¿ven? ¿Se ve ahí? Vuelvo al concepto de Dios, pero yo me equivoqué, me di cuenta en un momento y vuelvo a Dios. Y me doy cuenta que estoy equivocada. Bueno, cambio mis actitudes, cambia mi conducta, pero todo comienza con mi concepto de lo que yo tengo de Dios como maestro, ¿sí? Es muy importante Sí, este esto lo proceso. vieron ya en la lección, en el primer día. Conceptos generales Perfecto, del desarrollo espiritual en la página 13, por exacto, si alguien quiere saber. 13, perfecto. Entonces Pero es un estamos repasito recordándolo. ahora para claro. Bien, buenísimo. Entonces, si ya lo han visto eso, ese es un repasito para darnos cuenta, porque ahora, cuando tenemos que enseñar esto a los niños, ¿sí? Ahí van las actitudes y el cuadrito. Nosotros tenemos que ayudar a esos chicos a cambiar esa conducta indeseable, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Esa sería una gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que esos niños no lo vamos a hacer obviamente nosotros, sino que lo hace el Espíritu Santo en sus vidas? Por eso es tan importante conocer a nuestros niños, saber que son salvos y si no, primero ser salvo y ahí hacer el discipulado con ellos de crecimiento, ¿sí? Ahí yo les voy a mostrar un cuadrito que no sé si ustedes lo tienen allí, de cuáles son esas conductas indeseables.
Miren, ahí van apareciendo, engañador, cuál es la conducta que deseamos que tenga, que sea honesto. Si hay mentira, como vimos en el primer caso, una mentira, nosotros queremos que ellos sean veraces. Otra conducta indeseable, si es vengativo, si yo observo que el niño tiene una conducta vengativa, nosotros queremos que aprenda a ser perdonador. Si hay impureza, detectamos eso, queremos que él sea puro, que él pueda ir al Señor y pedir perdón y recibir la limpieza. Si es orgulloso, que sea humilde. Fíjense, si son groseros, a veces nos suelen tocar niños que son groseros en nuestras clases, que puedan aprender a ser corteses. Miren, esas son cosas que a veces también las tenemos que enseñar, ¿sí? A ver si... Ahí. Corte, muy bien. Si es desobediente, que es muy común, que pueda ser obediente. Si es rebelde, que pueda ser sumiso. Si es impaciente, que pueda ser paciente. ¿Sí? Si es odioso, que pueda ser amoroso. Si es egoísta, que sea generoso. Miren qué tipos de conductas que nosotros podemos enseñarles a nuestros niños, ¿sí? A través de las historias bíblicas, a través de la lección bíblica inclusive que están preparando ustedes. Este cuadrito puede servirles también para tomar esas actitudes que podemos ver que nos ayudan para poder después decir, estos chicos en general son orgullosos o muy desobedientes o son groseros, y yo puedo utilizarlo para mi objetivo también dentro de la lección bíblica, ¿sí? Van a ir ustedes ahora a un cuadrito que deben tener allí en su manual. A ver. No sé si no se mueve este. No, 39. A ver ahí. Vamos a ir acá. Vamos a ir a un cuadrito que no sé, creo que está en la página, ya les digo, sí, creo que es la 39. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Al cuadrito? Sí. Este cuadro es fundamental, les va a Sí. ayudar muchísimo, porque ustedes ahí van a tener para ver las conductas que son deseables y las indeseables. Creo que tienen el primer ejemplo, ¿sí? Que es el engaño. ¿Alguien me puede decir qué es el engaño? ¿Una definición? ¿Qué piensa que es engañar? ¿Qué hace una persona que engaña? ¿Qué sería el engaño? No Decir muestra cosas que o no no dice son. la verdad. A veces pueden Ujú. decir la verdad, pero no lo muestran con su vida tampoco, y eso también es engaño. Exacto, engaño. ¿Qué más? Es Fíjense si ustedes ocultar. quieren Hacer creer Perfecto. algo que no es. Exacto, perfecto, trampa, tramposo. Muy bien, presentar como verdadero algo que es falso. ¿Sí? Si quieren ponerlo ahí como un concepto de engaño, también ahí es ser deshonesto y tramposo, presentar como verdadero algo que es falso. ¿Sí? Y con respecto a esa conducta del engaño, ¿sí? Es el carácter de Dios. ¿Cómo ve eso Dios? ¿Qué dice ahí? Y Dios es justo, Dios es justo, es ¿sí? Una de las recto. cualidades de nuestro Dios. Ahí tienen un pasaje en Deuteronomio 32, 3 y 4. Si alguien lo quiere buscar, me avisa para leerlo. Tienen un principio bíblico que lo va a fundamentar, cuidar de hacer lo correcto. Dice ahí cuál es la conducta deseable, la honestidad, ¿sí? Y también tienen historias ahí bíblicas que avalarían, digamos, cómo enseñaríamos esta conducta, ¿sí? La honestidad. Y hemos dejado un espacio blanco para poner ahí los cantos, ¿sí? Que pueden ser algunas canciones que también les podemos enseñar a los niños a través de canciones, ¿sí? ¿Alguien encontró Deuteronomio 32, 3 y 4? Porque en el nombre de Jehová proclamaré. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Perfecto. Él es justo y recto. Ahí tenemos el aval, ¿sí? Voy a poner ahí de nuevo las conductas, ¿sí?
Bien, y después creo que ustedes tienen espacios en blanco, ¿o no? Me parece en el cuadrito. Bien, yo les voy a ir dictando las conductas, ¿sí? Indeseables y les voy a ir dando algunas ayuditas para que ustedes después lo completen. No lo vamos a hacer ahora porque son muchas, pero vamos a hacer aunque sea dos o tres para ver qué sale, ¿sí? Bueno, debajo de engaño pongan mentira. Vamos a completar ese cuadro, mentira, ¿sí? La ¿Cuál Ese ya sería conducta la está. conducta perdón, deseable? la conducta Sí. indeseable está puesta. Ah, está puesta Sí, en el esa está cuadrito. puesta. Lo que hay que Nada más que poner, hay eso. que llenar es carácter de Dios en adelante. Bien, y la conducta deseable. Claro, exactamente. Bien. ¿Cuál sería entonces la conducta deseable si es mentira? Dios es verdad. ¿Verdad? Verdad. Perfecto. Ahí está. La otra dice venganza, ¿verdad? Venganza. Dios es misericordioso. ¿Y la conducta deseable cuál sería? Ser perdonador. Compasivo. Perdón. Ujú, tal cual. Entonces vayan completando ahí con perdón en el cuadro. Ya después vamos a hacer el resto. Vamos a hacer 2 o 3 para que ustedes lo puedan ver. Después sigue impureza física, ¿verdad? Inmoralidad. Sí. Bien, ¿cuál sería la conducta deseable allí? Dios es santo. La conducta deseable sería santidad. Puro. Puro, Pureza. pureza. Muy bien, esa es la que se acerca mejor. Ajá. Pureza. Perfecto. Dios es santo, pureza. Muy bien. Orgullo. Dios es Humildad. humilde. Exacto. Entonces ahí sería humildad, la conducta deseable. Si alguien es descortés, tiene falta de respeto, ¿cuál sería la conducta deseable? Amable. Bien, Amable, o respetuoso. cortesía. Buenísimo. Cordial. Desobediencia, también habla de la justicia, de Dios es justo. ¿Cuál sería la conducta deseable? Obediencia. Obediencia. Muy bien. De rebeldía, Sumiso. Dios es soberano, sumisión. Obediente puede ser también. Ah, no. Obediente está en desobediente. Sumisión. Ajá. Obediencia estaría arriba en la de desobediencia. Ajá. Ok. Rebeldía sería sumisión. Muy bien. De impaciencia, Paciente. Paciencia. paciencia. Paciente. Odio, Amor. Amo. amor. Esa es la conducta que queremos lograr. Sí. Egoísmo, Generosidad. muy bien. Generosidad. De egoísmo, la generosidad. Muy bien. Dios es generoso. Dios da de su amor, ¿sí? Fíjense qué importante es que nosotros este cuadro, ustedes lo van a tener ahí a mano siempre y ayuda muchísimo para ver esas conductas que nosotros, qué es lo que queremos lograr. Y ahí es donde nosotros después planteamos nuestros objetivos. Yo quiero lograr que el niño sea generoso. Y ahí yo elijo la historia bíblica que esté relacionada, planteo el objetivo, la enseñanza principal, ¿se dan cuenta? Puedo poner también las conductas dentro de lo que yo quiero enseñarle al niño, ¿sí? Es muy importante y recuerden siempre, y yo siempre lo recalco, que esto es un proceso, que las conductas no es que es de un día para el otro. Hay personas que cambian de un día para el otro, el Espíritu Santo obra, pero también hay personas que lleva su tiempo enseñar. Y estas son muchísimas, pero son importantes. Son las más comunes también que tienen los niños. Vamos a elegir 2, ¿sí? Para que ustedes completen. Creo que tienen que poner ahí, no sé si tienen el principio bíblico. Andrea, Sí. Sí. vos sabés que me pasó una cosa con los chicos de la horita feliz. Nosotros Sí. servimos una merienda y los chicos Ujú. sacaban las medialunas o las semitas en los platos y se las ponían en los bolsillos. Entonces, Sí. cuando tuve la clase de los pecados y empecé a nombrarlos, les enseñé a los chicos Ajá. qué es lo que era el pecado de la gula. Entonces, bueno, yo les di el ejemplo de que todos debemos compartir, de que todos teníamos que comer la misma cantidad, de que muchas veces yo sabía que había niños que no tenían para comer en su casa, pero que primero teníamos que compartir los que estábamos ahí, si sobraba se llevaban a su casa.
Y bueno, y con el tiempo, bueno, pedía yo pecado, y cada vez que decía, ¿qué pecado podemos nombrar a los niños? Decían, la gula, señor, la gula. Les había Les había quedado quedado grabado. Sí, no es grabado. una palabra muy fácil, pero los chicos Ajá, habían aprendido ese sí, pecado. Y después les sí. enseñaban a los otros niños, cuando venían niños nuevos y se ponían la comida en los bolsillos, les decía, no, la señora nos ha dicho que no podemos llevarnos la comida a la casa, que tenemos que compartir entre nosotros. Tal cual, tal cual. Qué bueno, sí, las horas felices donde también se manifiestan a través de los juegos, de la actividad, esas conductas. Empezamos a estar observando. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte, cómo podemos hacer y qué recursos, qué utilizar para poder detectar las conductas y a la vez qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer para que ellos logremos esa conducta deseable, ¿sí? Por ejemplo, usemos la mentira. Vamos a buscar una sencilla, ¿sí? Completen esa línea ahí de mentira y la de venganza, que son sencillas, ¿sí? Queremos lograr la veracidad en los niños y el perdón, que aprendan del perdón. ¿Qué historias bíblicas se les ocurre a ustedes? Anótenlas ahí, piénsenlas ahora, les doy un minutito, ¿sí? Y no sé si tienen ahí el principio bíblico anotado. ¿No lo tienen? No, no hay No, nada, no, no, no. Bien, Solo entonces, está con conducta indeseable completa. El resto hay que completar. nada más. nada Perfecto. más. Entonces, vamos a hacer mentira y venganza, así después ustedes lo pueden completar y cualquier cosita, si tienen dudas o algo, no hay problema, después se los puedo pasar por el grupo de WhatsApp para que completen el resto, ¿sí? Y los tengan ahí. Pero vayan ustedes tratando de hacer cómo podrían hacer para enseñar este tipo de conducta. Por ejemplo, en mentira, el principio bíblico que tendríamos que enseñar, ¿cuál es? Dejar de mentir, ¿verdad? Hablar con la verdad. Y ahí podemos poner Efesios 4:25, ¿sí? Anoten ahí. ¿Qué historia bíblica se les ocurre a ustedes que podríamos ahí nosotros enseñar, para enseñar la verdad? ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Esa puede ser una linda historia y ustedes pueden pensar otras, pero esa es muy característica, el engaño. Entonces, que está en Génesis Adán y Eva. 25 también. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar esas historias bíblicas para enseñar la veracidad, la verdad, ¿sí? Vamos a venganza. Dios es misericordioso, ¿verdad? Él es misericordioso, es justo. ¿Cuál sería el principio bíblico que tendríamos que enseñar ahí? Si si la conducta deseable sería el perdón, que el niño aprenda a perdonar. Que Dios es un Dios perdonador. Bien, Que el perdona niño bien a pueda los que... perdonar. Perdonar a Exacto, los ese que sería nos el hacen mal. principio, bien, ese sería el principio bíblico, ¿sí? Claro. Del Perdonar a los perdón. demás, sería así. ¿Y qué historia piensan que hay una que es muy conocida? A ver, ¿qué historia se les ocurre ahí? De alguien que perdonó. El hijo pródigo. José cuando perdonó a Ahí sus hermanos también. Jesús, es, cuando perdonó a muy Pedro. bien, exacto, hermanos de José, ¿sí? Él se quiso vengar y tú no se vengó ni nada, sino que pudo perdonar lo que le hicieron. Muy bien, ahí podemos pensar algunas historias que nos ayuden a ver esa verdad. A ver qué otra más podemos poner. La de impureza física, ¿sí? Dios es santo y puro, ¿verdad? Bien, ¿cuál sería el principio bíblico que podríamos enseñar ahí? Para enseñarle pureza a los niños, que se mantengan en pureza. ¿Qué se les ocurre? A ver. En tu cuerpo, podemos poner ahí, es templo De de Dios. Dios. Ese es un principio bíblico muy importante para enseñarle a los niños, ¿sí? Que el cuerpo también es el templo de Dios y hay que mantenerlo puro, ¿sí? David y Betsabé puede ser una de las historias. ¿Qué otra más?
Cuando José también huye, puede ser Daniel, también cuando José, de la ajá, huye esposa de la de Potifar. esposa, está bien. Daniel cuando no se Hay quiso muchas historias contaminar. bonitas también. ujú. José huye de la esposa de Potifar, y está buenísima para enseñar cómo él pudo escapar y mantenerse puro delante del Señor, a pesar de la tentación grande que fue esa, ¿no? Bien, yo ya les di entonces la conducta deseable, les voy a ayudar para que completen. ¿Quieren carácter de Dios? Andrea, Vayan poniendo ahí. En Andrea, orgullo, ¿te puedo hacer una sí, pregunta? Con respecto sí, a estos, digamos, estas historias sí, de inmoralidad y más como tienen que ver con esto de la pureza sexual, sí. eh, ¿a partir de qué edad se empieza a trabajar estos temas con los chicos? Yo iba a preguntar lo Y mismo igual. escolares, sí, en realidad desde pequeñitos ya se puede, todo lo que es la ESI también que se enseña, ya está como ley en Argentina, desde pequeños ya se puede empezar a trabajar, ¿sí? Conceptos obviamente de acuerdo a su edad, pero ya también lo de la impureza se puede ver entre escolares y preadolescentes, ¿sí? Ya ahí eso ya lo van teniendo más claro, pero ¿por qué es importante? Porque también los pequeñitos, nosotros nos pasó hace un tiempito que un nene vino de 4 años y le dice a la seño, a la maestra, mi abuelo tiene hambre y me muerde. Entonces nos llamó la atención y entonces como que le quería mostrar las mordeduras. Se ve que el abuelo lo hacía como un juego, él lo tomaba como un juego. Entonces es muy importante darle esos recursos a los niños desde pequeños. Ahí en LAPEN tenemos bastantes recursos que les podemos llevar cuando vayamos al presencial también, material, para que ustedes tengan, y hay páginas también, para trabajar este tema hoy, por el tema del abuso, por todos estos temas que ellos lo toman como un juego, y cuando empiezan, yo tengo a veces adolescentes que recién ahí se han dado cuenta y comienzan con crisis de ansiedad y angustia, porque se dieron cuenta que lo que le hicieron en la niñez no había sido un juego, había sido un abuso. Entonces, qué importante también como Andrea, maestros que nosotros, sí, eh, creo que se empieza desde pequeño, hablando ujú, de las partes privadas y públicas, que como decías exacto, vos, es prevención. exacto, Eh, exactamente. Se me Sí, sí, cortó, sí, así que recién sí, ingreso, me perdí una sí, parte, no hay eh, problema. Ajá, pero bueno, creo que debemos empezar desde los chiquititos en tal enseñar cual, prevención, y a medida que lo vas sí. requiriendo, dando Ujú. la enseñanza según la edad. Este es un tema fundamental y cuando estemos enseñando esas conductas, porque inclusive ahora lo vamos a ver en la segunda partecita que nos toca, ser observadores como maestros y ver su entorno, el entorno donde los niños viven, ¿sí? Porque no es para juzgarlos, sino para entender ciertas conductas que tienen los chicos aprendidas, y que va a ser un trabajito poder desaprender esas conductas, llevarlos a la conducta deseable, ¿sí? Y la parte sexual hoy que está creciendo tanto, ¿no? Que se ve en las escuelas, en las horas felices y en la iglesia, también nos vamos a enterar. Y debemos saber nosotros cómo actuar, qué protocolos tienen que haber frente a estas situaciones, porque a veces el maestro se encuentra con esto y no sabe qué hacer, ¿no? O mire, le voy a mostrar, me pega mi papá, y me ha lastimado, ¿y qué hacemos? Entonces, bueno, tenemos que también capacitarnos en esas áreas como maestros para saber cómo actuar, y denunciar, o lo que tenemos que hacer, porque muchas veces llegan con confianza a la hora feliz y nos cuentan, y debemos estar preparados para aconsejar ahí y guiarlos, ¿no? Es lo mismo cuando ellos dicen, bueno, pero usted me enseña que Dios me ama, pero mi papá me odia, entonces ha nacido así, maltratado, y le cuesta entender que Dios lo ama. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué actividades, qué recursos podemos utilizar? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Para no demorar, yo después les paso, si quieren, en el grupo de WhatsApp el resto para que lo copien y lo completen, ¿les parece? Lo de las conductas. Pasemos a la otra página, conducta cristiana. Voy a ver, cerrar acá para pasar al otro tema. A ver acá, si puedo. Bien, entonces ahora
Voy a cerrar acá. Y voy a compartir. A ver si se me sale el otro. Acá. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve. ¿Ahí se ve ahora? Bien. La segunda partecita de esto que vamos a ver. Esto es muy interesante en lo que vamos a entrar a ver ahora, ¿sí? Y es lo que estábamos hablando ahora, ¿ven? Uno de los principios de la enseñanza para enseñar una conducta cristiana en los niños es comprender el origen de sus problemas, ¿sí? Eso es fundamental, conocer su entorno, conocer su familia, porque nosotros los tenemos una horita en la iglesia, pero también es importante como maestros tener una ficha, llevar una agendita. Parecen cosas muy obvias, yo soy muy del papel, soy muy de lo anterior, pero yo me gusta llevar registrado. Podemos también usar las computadoras. La ficha, lo hemos aprendido en el SN1, que debemos llevar una ficha de cada niño. Es muy importante conocer, tener buena comunicación con la familia también para saber de dónde vienen, de dónde surgen esos problemas. Ustedes van a ir viendo ahí en sus hojas, ¿sí? ¿Dónde está el origen de sus problemas? Miren, ahí tenemos uno, ejemplos de otros, ¿sí? Las malas palabras, eso es muy común, porque se tratan así en la familia. Entonces, por ahí les decimos, no digas eso, es una grosería, sos un maleducado. Y por ahí después te contestan, pero si así nos tratamos todo en la casa. Entonces, por ahí decimos, él ya ha aprendido eso. Entonces, imagínense desaprender esas conductas para una vez un niño que cree en el Señor, va a costar un poquito, va a haber un proceso, pero podemos ir dándoles algunas pautas. Por Perdón, ejemplo, la André. instrucción recibida. A Sí. veces, a veces en la casa, cuando son hogares cristianos, no se hablan malas Ujú, palabras, pero en el jardín las aprende a todas. Entonces, exacto, y a veces tal nos cual. pasa, a Sí, mí me sí. está pasando con mi hijo tiene 5 años, Ujú, y él una de las luchas más grandes que tiene es que él se mimetiza en todo ambiente. Entonces, sí, en sí, el ambiente del jardín, entonces mimetiza sí, ahí es y tremendo. aprende todo, ¿no? O sea, por ahí en tu Ujú. casa no le enseñas ciertas cosas, pero bueno, el jardín se lo enseña. Sí, por eso, ¿y qué harías vos en ese caso para poder enseñarle a ser fuerte en ese lugar? Porque tiene 5 años. Ahí está el desafío como nosotros como papás y como maestros, ¿no? Tal cual. Porque no es retarlo y él repitió algo, no es que se le enseñó en la casa, Ujú. pero decirle, mira, ¿Puedo ¿cuál es el contar origen de esa algo palabra? muy breve? Sí, sí, sí. El sábado pasado me tocó, fui a acompañar a una hora feliz, y a una de las nenas muy, muy chiquitas, no sé, tendría 3 añitos, 4 añitos, Ujú, dice una mala palabra. Y los maestros ujú, automáticamente le mostraron las pautas, las reglas que estaban escritas ahí. Le dijeron, acuérdense, se acuerdan, qué sé yo, que no tenemos que decir malas palabras, nos tenemos que respetar. ujú. Y ella se tapó con sus 2 manitos la boca y dijo, ¡ah! Como que había faltado Ujú, a esa pauta, ¿no? Y ella, tal pero cual, se dio buenísimo. cuenta y Ujú, fue muy bueno. buenísimo, La actitud de los maestros en ese momento y ella genial. que se reconoció también en ese momento, ¿no? Todo muy lindo. Tal cual, Eso quería tal cual, compartir. tal cual. Sí, eso, gracias, Dayana, buenísimo. Sí, la verdad que es así. Aparte ellos recuerden que están bajo autoridad, los papás, son sus autoridad. Y bueno, y a veces escuchan esas palabras y bueno, y realmente me pasa a mí en la secundaria, es tremendo. Yo trabajo ahora en una escuela realmente de un contexto donde vienen los estudiantes que a mí me cuesta escucharle esas palabras, pero por ahí le digo, no digas eso, fíjate, la intencionalidad. Es muy importante enseñarle al niño con qué intención se dice eso. O sea, te das cuenta que va de un corazón que está deseando vengarse o le desea el mal a otro. Entonces uno tiene que explicarle y bajar y enseñar esa conducta. No decir solamente que está bien o está mal o retar, sino que actuaron muy bien ahí las maestras de poder aconsejar y decirle, ¿sí? Nosotros estamos en ese proceso, estás en un camino para desaprender todo eso malo, ¿no? Imagínense en las horas felices. Después ellos, aparte de ahí van a ir viendo el medio ambiente donde ellos están,
y van a ver, y quiero llegar a la influencia satánica. No podemos, nosotros nos pasa mucho en las horas felices, mi experiencia, y no hay que asustarse ni no, pero hay que saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, ¿no? De maldad. O sea, el enemigo también hace su trabajo, en esa familia, en esos niños. Entonces, por ahí, ser muy observadores como maestros y entender que a lo mejor mi clase no entra, no entiende, hay una influencia, hay algo acá y hay que orar, hay que juntar los niños y decir, vamos a orar. A mí me pasó muchas veces parar mi clase y decir, nos vamos a tomar todos de la mano, vamos a orar porque acá no hay algo que no está funcionando, no me están prestando atención, sentimos en nosotros mismos que algo está pasando. Y es increíble cómo se calman cuando nosotros oramos, ¿sí? Por eso las lecciones, todo esto que parece todo tan teórico, ¿no? Pero a la hora de ponerlo en práctica, qué importante que es nosotros estar como maestros en oración permanente, porque van a venir esas luchas, ¿no? Entonces, tenemos que tener como principio el origen de sus problemas, saber todo esto, ¿sí? Cómo es su medio ambiente, qué hábitos han adquirido, si hay influencia satánica. Hay lugares, hay barrios donde hay influencias de brujas, depende de los barrios, ¿no? Yo he tenido varias experiencias de eso y a veces uno tiene que estar clamando al principio junto a los maestros antes que los chicos lleguen, durante las clases tener gente que esté orando y a veces hasta el final, ¿no? Por la influencia que tienen esas personas en los chicos. Entonces es muy importante diagnosticar sus problemas para poder organizar esa conducta deseable, ¿sí? Comprender sus necesidades. Fíjense que nosotros tenemos que tener una dosis de paciencia y de comprensión muy grande frente a estas situaciones de conductas indeseables. Es muy importante, porque no es solo retar, no es solo espantarse como maestro, sino decir, sabemos que ese niño necesita llegar a esa conducta deseable, pero necesita de nuestra paciencia. Entiendo, te comprendemos, sabemos que lo que estás viviendo en tu casa es que como que va en contra de lo que nosotros estamos enseñando, pero tenemos que confiar siempre que Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía y lo que nosotros sembramos como maestros bien capacitados y con recursos correctos, el niño lo va a entender y lo va a poner en práctica y va a ir cambiando esas conductas, ¿sí? Otro principio son las necesidades, por ejemplo, que ustedes tienen ahí, el apoyo y el estímulo que hablábamos recién, emocional, ¿sí? Por ejemplo, los tiempos en los grupos de oración, pueden orar con los niños, tener sus momentos, puede ser antes, los que van llegando, algunos lo utilizan al final de los clubes de buenas nuevas. Otra cosa más que podemos hacer y es importante, ¿no? Las lecciones bíblicas, lo que estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Instruirlos en la palabra de Dios es fundamental, con versículos que ellos puedan memorizar, aplicando todo lo que vimos en el Lesson 1, ¿no? Hacer carteles, versículos, canciones, todo lo que ayude para que el chico pueda ir aprendiendo y captando esas conductas buenas, ¿sí? Hay muchos recursos, las bienaventuranzas son muy buenas también, ¿sí? Para enseñar a los chicos, ahí pueden ir anotando. También otra de las cosas que ya voy a ir poniendo acá es una actitud de comprensión, que ya lo vimos, ¿sí? Y enseñanza acerca de todas las luchas espirituales que pueden tener los niños. Y acá fundamental es el papel del maestro. Nosotros somos ejemplo para ellos, vuelvo a reiterar, parece una cosa muy obvia, pero me parece que es fundamental. Nosotros también tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios problemas, y podemos nosotros ser de ese ejemplo. Yo quiero ser como mi maestro, que me comprende, que no se espanta. Van a venir los chicos a veces a contar cosas que ni a la familia le cuentan, ¿no? Y qué desafío como maestro y qué lindo tener esa confianza. Lo mismo que decía Paxi al comienzo, esperar que el Espíritu Santo sea el que produzca la conducta espiritual, ¿sí? Eso es fundamental. No somos nosotros los que vamos a cambiar una conducta, nosotros somos un instrumento capacitado para poder ayudar a ese niño a que pueda cambiar esa conducta, ¿sí? Con recursos, con todo eso, pero el Espíritu Santo es el que obra, Señor. Tu Espíritu Santo toque, Señor, tu Espíritu Santo obre en esta vida. Por eso la seguridad de la salvación, de saber estar seguros de que nuestros niños, teniendo ese diagnóstico, sabemos qué es lo que ellos están haciendo, ¿sí? Si son salvos, si están creciendo,
Otra cosa importante, situaciones de la vida, ¿sí? Ahí yo voy un poquito más rápido y os voy a dar algunos recursos para enseñar el tema de conducta cristiana, ¿sí? Ustedes también pueden opinar y decir, a lo mejor han utilizado algún recurso que les sirvió, así que también lo pueden compartir para enseñar. Podemos usar dramatizaciones, ¿no? Dramas, historias, obviamente, situaciones de la vida real, podemos llevar, podemos hacer un drama corto. Yo quiero mostrarles acá, no sé si algunos conocen estos, si se ve bien ahí, el devocional de Maravillas 5 y 6. Si no lo tienen, los podemos llevar después al presencial, a lo mejor quedan algunos para vender o no. Está digital, yo lo tengo digital, así que también si quieren se los puedo pasar por el grupo. El 5 y 6 justamente habla de esas conductas, ¿sí? El 5 y 6, si no me equivoco acá, es cómo pueden confiar en Dios y tomar decisiones. Así que esto nos ayuda muchísimo porque son devocionales que pueden hacer los niños, ¿sí? Sobre todo los preadolescentes. Hay un libro muy interesante también que es muy importante que puedan tener, La formación espiritual del niño, de Betty de Constance, ¿sí? Es muy interesante, muy lindo, nos ayuda a conocer a los niños, a saber cómo ir formándolos en este camino de su conducta. Así que yo lo he utilizado bastante. Otra cosa que también Andrea, está, que les quiero ir... Sí, el testimonio también de personas referentes, dependiendo tal del cual. tema que vamos a tratar, eso impacta Ujú. mucho en la vida De del los niños. adolescente, pero no es cualquier persona, Sí. sino una persona que sea de referente, de buen testimonio. Y Tal a cual. mí me pasó que llevé para que cuente de su testimonio, de cómo llegó al Señor, y impactó la vida de los chicos. Ujú. Genial, eso es fundamental como en tema de las misiones, ¿vieron? Como llevar un misionero. De paso les cuento que también va entre paréntesis, este libro, Desafiados en la Misión, también es muy bonito, que les puede ayudar para ir armando algunas ideas y algunas cositas. Es importante, quería mostrarles también el tema de la revista Niñez. Por ejemplo, en este caso, la revista Niñez, esta es la número 43, que también está digital, se puede comprar de manera digital. Habla vidas que honran al Señor, lo que Dios espera. Está todo el programa y tienen el recurso del material para enseñar conductas, ¿sí? ¿Qué número Después, es, Andrés? ¿cómo? Esta es la ¿Qué número número es? 43. Vidas que Bueno, honran al Señor y tienen lecciones para preescolares, escolares y preadolescentes, ¿sí? Así el que prim- este está muy bonito, así que también podemos llevarlo al presencial para que también vamos a llevar algunos recursos para que ustedes vean. Em, y ya para ir finalizando, porque les vamos a dar una tareita también ahí. Ahí puse ejemplo, lecciones objetivas, actividades en clase, versículos bíblicos, cánticos. ¿Les parece alguna canción que podamos enseñarle a los chicos para la vida cristiana? ¿Alguna conoce? ¿Alguno conoce alguna canción que se le venga a la mente? O después cualquier cosa me dice. Piensen. Que podamos enseñar para que cambien una conducta. No sé si Paxi, que sabe Tic más tic tac, canciones, también nos puede aportar. tic tic tac, dice tic ¿Cómo? tic tac, tic tic tac, tic tic tac, tic tic tac, Jesús está mirándome, tic tic Ujú. tac, tic tic tac, Jesús está mirándome, en cada momento, minutos y segundos, Jesús está mirándome. Y bueno, vuelvo a Qué repetirse, por eso bonita, no debo decir malas palabras y debo portarme bien. buenísima, qué linda, no la conocía esa, buenísima. Gracias, Rebeca. ¿Algún otro que conozca otra canción? Cuidadito. A ver. Ay, no la toques. Esa que dice, hay Cuida como, tu bueno, yo hermano. le hice como un círculo, entonces puse una boca, unos ojitos, unos piecitos y así, ¿no? Y al Ujú. último, un niño con un ojos ciertos. corazón. Entonces vamos pasando y dice, cuidadito los ojitos, lo que miran, y después pasamos al Ujú. otro, cuidadito tus boquitas, lo que hablan, ¿no?
Y después, Ujú. bueno, termina con el corazón. Y hay un Dios de amor que mirándote está, cuidadito, lo que hay en tu corazón, ¿no? O Qué sea, bonito. dónde van tus pasos, qué hacen tus Ah, manitos, esa es todo hermosa. eso. Sí, Sí. Sí, esa está buena porque Sí, se nosotros la va cantamos. mostrando las manos, los ojos, y al final se hace toda una mezcla y tienen que decir, cuida está tus ojos, buenísimo. oídos, labios, manos, Ah, pies. nosotros la sabemos así. Claro. Ajá, Eso, lo está sabemos de otra buenísimo. manera. Sí, 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 sí. Después no importa si soy un Divertidamente. gordito o si soy flaquito, sé Sí, que Dios soy me un ama poquito. igual. Cuando a veces Ujú. los chicos se hacen bullying o se burlan, ¿no? No importa si vivo en el campo, dice la canción, o en la gran ciudad, sé que Dios me ama igual, ¿no? Y las canciones son muy hermosas para poder enseñarlas, ¿sí? Bueno, y acá, para ir cerrando, ya les vamos a dar una tareita para hacer, después la vamos a compartir. El niño tiene el derecho a establecer una relación personal con el Señor Jesús y una vez que tiene vida espiritual, desarrollar bajo la guía del Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios. Juan 1:12, ¿no? Cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es cuando comienza ese proceso, qué lindo es animarlos a los chicos para que vayan diciendo, ustedes van a empezar a crecer, van a ir empezando a cambiar. Aparte, alentar los cambios. Hablar con la familia también es decirle, mira, hubo estos cambios, estas pequeñas situaciones, y alentarlo, animarlo. Eso anímicamente en autoestima de los niños ayuda muchísimo. Entonces es muy importante que nosotros podamos, ahí termina, muy bien. La idea es, ustedes van a ir a la página, vayan a la página 161 de su manual y 162, a ver si la pueden buscar. Y con esto vamos a ir cerrando. Fíjate, Paxi, si está bien lo que dije por las Conducta dudas. cristiana. ¿Qué dice? Conducta cristiana, ¿no? ¿Está bien? Sí, hoja de Perfecto. trabajo, dice. Bueno, esa hojita ustedes la van a hacer en la casa, ¿sí? Como una hojita de trabajo. Es sencilla. Es definir el concepto de conducta cristiana y van a pensar exclusivamente en los niños de sus clases. Todos los que están acá están en una hora feliz o dan clases, ¿verdad? Y si no, piensen en una clase, ¿sí? Para darse cuenta en qué ustedes mismos van a poner ahí. ¿Cuál es la conducta indeseable que observan ahí? Hagan una lista de conductas indeseables y deseables que usted ha notado en su vida últimamente. Ponga el nombre del niño al lado de la conducta. Sea específico. Esto es para ustedes, ¿sí? Y después el punto 3. Usted puede ser usado por el Señor para ayudar a los niños a cambiar las conductas indeseables por conductas que agraden a Dios. Explique los siguientes versículos al nivel de los niños de su clase para que entiendan las verdades contenidas en ellos. Ahí tienen una serie de versículos para hacerlo. ¿Sí? La conducta indeseable del niño es causada por diferentes razones, como hacer como un resumen que les queda ahí. Después, ¿qué conducta indeseable es la más frecuente en su clase? ¿Sí? Ustedes anoten ahí. ¿Y qué lecciones bíblicas puede usar para enseñar esas verdades necesarias para corregir esas conductas? ¿Ustedes qué piensan allí? ¿Sí? Y vayan completando. Eso sería lo que pueden llegar ahí. Ah, hay un libro que yo quería, no sé si lo tengo a mano acá. A ver. Que se llama, anótenlo, Cómo transformar a los niños en campeones espirituales. Es muy lindo ese libro, ¿sí? De Ventura, perdón, de Barna George, ¿sí? Cómo transformar a los niños en campeones espirituales. Lo hemos trabajado ese libro mucho con los maestros de mi iglesia. Lo hicimos juntos los maestros o como tipo devocional, nos juntábamos y lo veíamos y nos dio muchos recursos y muchas herramientas para transformar a los niños en campeones espirituales. Así que es hermoso. Bueno, de CEF ya creo que Paxi también debe haber dado, hay mucho material que podemos utilizar. No sé, de Sam Doherty hay algunos también muy lindos. No sé si vos, Paxi, tenés algún otro dato que sepas que desde alguna página más que nada de internet, pero hay mucho material de niñez. Yo les voy a pasar el devocional de maravillas, que yo lo tengo digital, así que también se los voy a compartir como recursos. Eh, pero bueno, todo esto que le estamos dando tiene que servir también para aplicarlo a la lección que ustedes van a dar, que van a estar preparando. Todo esto les sirve como recursos y herramientas para poder pensar un poquito. Ya tengo un panorama, ya sé hacia dónde quiero ir. Ahí yo voy a plantear el objetivo, me sale más fácil porque ya conozco a mis niños, lo voy a enfocar directamente en mis niños, ¿sí?
Así que no se desanimen y sigamos trabajando el tema de las conductas deseables, porque sabemos que los niños lo van a lograr, ¿sí? Con un maestro que esté preocupado, con un maestro que esté teniendo su relación también con el Señor bien. Así que es muy importante eso. Bueno, hasta acá creo que llegamos. ¿Estamos bien para Sí, respetar el tiempo? buenísimo. ¿Querés dejar Y de nosotros, compartir, Andrea? Así dale, nos vemos un poco más. finalizar. Y pude hablar, menos mal. Sí, Hermoso, Andrea, la clase. Bueno, muchas gracias. sí, es un Vengo tema saliendo de un muy estado gripal. apasionante este, Sí, muy apasionante el tema de las conductas, porque ahí surgen experiencias, surgen lo sí. que uno le ha tocado vivir o experimentar con su clase de chicos, Ujú, así que hay de todo, es amplísimo. Y por supuesto sí, también siempre para estar aprendiendo, porque cada vez vemos cosas nuevas, diferentes, sí, que se van sí, dando en la vida de los chicos, así que este es un tema por el que siempre sí, tenemos que estar actualizados como sí. maestros. No hay que pensar que ya lo vi todo y lo sé todo, Ujú, porque cada vez van a ir apareciendo nuevas problemáticas que no sí, las teníamos en cuenta y va a haber que ver cómo vamos resolviendo eso. Cómo tal cual. hacer para que esas conductas vayan cambiando. Y cada vez con menos edad vemos que aparecen cosas que antes no había en los chicos y que ahora hay que ver de qué forma ir enseñando lo bueno, lo que el Señor quiere, cómo es la verdadera vida cristiana. Sí. Em, yo siempre les Consumos animo a que problemáticos. trabajen, claro, que trabajen mucho el tema de canciones, porque eso es memoria. Los chicos memorizan Sí, rápidamente y entonces ahí sí, eso sí. que va quedando en su cabeza, el ritmo, la canción, les va ayudando. Tal cual. También versículos Ujú, bíblicos de memoria. ujú, No Es dejen como de tener afirmando eso. la verdad que le enseñamos, o sea, claro, a través de la música. Sí, 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 exacto. sí. Y lo Y repiten y lo cantan. es un problema que tenemos porque últimamente las canciones más modernas vienen todas, son canciones más bien de alabanza, de adoración, pero hay Sí. poco de vida cristiana. Entonces traten de Ujú, buscar, por ahí hay que rearmar o con nueva música, sí. melodía, las canciones o las letras más viejas. Con los chiquititos solemos usar más canciones de vida cristiana y después se dejan de cantar Ujú. porque ya tienen 7 y ya creen que son preadolescentes, entonces no las quieren cantar más. Claro, no quieren, ya les parecen viejas. Claro, pero hoy, por ejemplo, les decía eso a mis maestros en la iglesia nuestra, les decía, la inteligencia artificial tiene algunas cosas, muchas cosas malas, pero Sí, muchas buenas, y una de sí, esas es que sí. nos permite crear canciones. Hay algunas aplicaciones Mm, gratuitas que te sí, permiten hacer canciones de un versículo bíblico, por ejemplo. Entonces le tal cual. podemos poner melodía o música muy atractiva y pegadiza, y eso nos Sí, va a ayudar muchísimo. Así que está bueno aprovechar ese recurso sí. para poder ayudar a la memorización. Nosotros lo aprovechamos. Una de las psicólogas en la secundaria hicimos un taller para los papás y bueno, y quiso como inspirar la reunión y le pidió a la IA, a la inteligencia artificial, le dio los datos y la verdad que salió una canción re emocionante, Sí, incluso pueden y con ponerle los ritmos temas que queríamos. modernos. Sí, sí. Ese es un Así que es un recurso recurso buenísimo. interesante. Ujú. Bueno, cualquier duda, yo acabo de poner en el grupo del SN2 el enlace para poder ver las revistas Niñez, que están todas ahí Ujú. en línea. Son muy baratas para comprar si a alguno le Sí, interesa. Son todas sí, sí, online, sí, pero por sí. ahí tienen recursos Está interesantes de buenísima. lecciones bíblicas y también muchos recursos misioneros, que es lo que hablábamos la clase pasada, y tienen Ujú. también lecturas específicas, tratamiento de temas específicos. De este tema de conducta hay muchos, muy bien Sí. escritos, muy bien armados, con muchas ideas. Ujú. Bueno, ¿cómo están para hacer la práctica de misiones? ¿Han podido organizarse? ¿Algunas dudas? Acuérdense que en el próximo encuentro presencial ustedes van a tener que hacer esa presentación.
Lo pueden organizar como quieran, pueden hacerlo en la misma hora feliz o lugar de trabajo si es que coincide la visita de los instructores con la práctica o el horario de hora feliz de ustedes, o pueden hacerlo simplemente como una demostración con su grupito. Acuérdense que es grupal, o sea, ustedes arman como un pequeño programita que forma parte de la hora feliz. Dijimos que 10, 15 minutos, por ahí vamos a aceptar que se extienda un poco más porque ustedes lo están preparando en forma especial para que sea, cumpla con todos los requisitos y todo lo que hemos aprendido. Así que al ser práctica puede extenderse un poquito más. Y que tiene que contener un incentivo, alguna canción, algún elemento de enseñanza que puede ir por el lado de la oración, del dar o del ofrendar. Y también tiene que contener los datos o el misionero actual por el cual se está orando, se está enfatizando en ese mes, y también una pequeña parte de la historia misionera que se haya elegido dar. Así que bueno, eso tenemos estas 2 semanas para terminarlo de armar. Cualquier duda, sugerencia que ustedes quieran, o si quieren compartir el programita que han armado para que lo veamos y les digamos algo más o lo chequeemos, estamos atentos ahí a lo que ustedes Yo lo vayan que quería saber de preguntando. San Juan, ¿cuántas son? ¿3? Sí, Sí, creo que hay sí. 3 en este momento. Ah, bueno, para que después coordinemos el horario, si puede ser en la mañana mejor, y dónde nos vamos a juntar y todo eso, ¿sí? ¿En qué iglesia o en qué lugar prefieren? No sé, después me dicen. ¿Ya hay fecha? Sí, El es el sábado 9, sábado 9. 9 de noviembre. Lo mismo para todos los que son de San Martín. Va a haber un Ajá, encuentro en buen orden que también hay que definir el horario claro. Yo ese calculo que mismo no sé día. si será mejor en la mañana o en la tarde, claro. Eso va a tener que ponerse ahí de acuerdo, Y Cari. Bariloche, si no me equivoco, pero con Valeria estuvimos ya conversando de juntarnos el viernes a la tardecita, un rato, viernes 8 y domingo, sábado 9 a la mañana vamos a estar con las prácticas. Ujú, Cualquier cambio ustedes también lo vamos coordinando. ujú. Sí, en realidad habíamos dicho el sábado seguir con la clase y el domingo a la mañana tenemos Ah, las perfecto. prácticas en Bueno, los cultos de niños. sí, podemos arreglarlo porque vamos a estar ahí nosotros el domingo también, así que eso se puede coordinar. Bueno, perfecto. Los dejamos ahora entonces, cerramos con una oración. Ujú. Natacha, ¿quisieras dirigirnos al Señor para despedir?